Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva. La semana que recién termina fue razonablemente buena para los mercados bursátiles, con excepción del viernes, que todos los mercados tuvieron un descalabro más o menos importante. Sin embargo, los datos acumulados del año siguen siendo muy buenos, pero en la semana resalta que el Nikkei haya subido 4% para terminar el año con un 20,37 de rendimiento en yenes, el Shanghai Composite más 1,36 en la semana y está cerrando el año con 16,03, el Eurostock negativo en 1,41 para cerrar en 5,89 como rendimiento en el año en euros, el Dow una buena semana con más 1,47, 13,93 de rendimiento acumulado en dólares en lo que va del año. El S&P 1,49 positivo para acumular un rendimiento del 24,84 y el campeón es el Nasdaq con una semana de más 1,65 y cerrando con un rendimiento del 31,19 en lo que va del año. Desafortunadamente, hay dos bolsas con resultados muy malos, sobre todo la mexicana, que aunque ganó 0,92 en esta, pierden el acumulado del año menos 13% y la otra con resultados muy malos es la bolsa brasileña. El dólar con respecto al peso, pues se deterioró un poquito de 20,07 que cerramos la semana pasada a niveles de 20,30 en esta, y el euro que había cerrado en 1,04 se mantiene sobre los dólares, se mantiene en el mismo nivel. El petróleo sube 1% para cerrar en 70,62 dólares el WTI. En Estados Unidos empezamos el año con muchas dudas. No sabíamos qué iba a ser la economía norteamericana. Sin embargo, nos sorprendieron los datos muy buenos de esa economía en el primero y en el segundo trimestre. Al final, la economía norteamericana nos sorprende con un crecimiento arriba del 2,5%, que para una economía de ese tamaño resulta bastante bueno. En la segunda parte del año, donde se bajó casi un punto, bueno, sin el casi, un punto completo la tasa de interés. Primero una baja de 50 puntos y luego dos bajas de un cuarto de punto. En la última reunión de la Reserva Federal se quedó claro que a lo mejor lo que iba a suceder en el 2025 es que viéramos dos bajas de un cuarto de punto, pero siempre esto dato dependiente, dependiendo de cómo vaya la economía y la inflación y el empleo, pues la Reserva Federal podrá tomar decisiones. Así podríamos ver una sola baja durante todo el año, como podríamos ver tres bajas durante el 2025. Ese rubro sigue muy abierto. Pero bueno, esto hizo que los mercados tuvieran como signo inequívoco una enorme volatilidad, aunque al final los índices en Estados Unidos, como acabo de platicar, están cerrando en máximos que no nos imaginábamos en el mes de enero. 31% el Nasdaq, 26% el Standard & Poor's, 14% casi el Dow Jones. Eran índices que no pensábamos que dieran esos rendimientos allá en los principios de enero de todavía el 2024. En México las cosas fueron distintas. Desde el inicio la economía empezó a mostrar cierta debilidad, sin embargo todo se mantuvo bastante bien, traía una inercia de un crecimiento bueno el año pasado de 3,2%, pero a lo largo del paso de los meses se fue deteriorando. Y luego las cosas empeoraron después de las elecciones, cuando gana Morena absolutamente todo y entonces se convierte en un gobierno sin contrapesos el que se establece a partir de septiembre, lo cual tampoco es del gusto
de los mercados que no haya contrapesos. A esto hay que agregar todo el paquete de medidas y cambios constitucionales que le dejó de regalo el presidente López Obrador a la nueva presidenta y que no le han gustado a los mercados ni a los inversionistas, ni en México ni en el extranjero. Sobre todo me refiero a los cambios que se ejecutaron para modificar drásticamente la situación del Poder Judicial. La verdad que México ahí tiene todavía un problema que resolver y ese problema se ha reflejado en falta de inversión, en falta de creación de nuevos empleos, etcétera, etcétera. Con una perspectiva de un año que iba a ser mejor y al final no lo fue, porque vamos a acabar creciendo 1,5%, pero lo peor es que la expectativa para el año entrante pues es todavía menor a ello y posiblemente nos quedemos cortos y ni siquiera lleguemos al 1%. A esto hay que agregar las amenazas de una nueva administración en los Estados Unidos que tiene cambios importantísimos para ellos, porque pueden ser políticas económicas inflacionarias las que imponga Trump, pero para México podrían ser terribles si nos cumple las amenazas de incrementar los aranceles, el hacer deportaciones masivas y el tratarnos francamente mal y en forma muy, muy agresiva. Entonces, bueno, todavía tenemos una gran incógnita. No sabemos qué va a hacer el señor Trump el 20 de enero que tome posesión, pero bueno, pues esas cosas no pintan bien para México. De cualquier manera, tenemos que tener cautela ante lo que puede ser el fenómeno Trump para la economía mexicana. Y con eso termino y le pediría sus comentarios al licenciado Gordillo. Gracias, Manolo. Feliz año a todos. Sí, efectivamente, creo que lo resumiste muy bien todo el año. Es un año de cambio de perspectivas muy rápido, cambió de un lado a otro, de negativo a positivo, de positivo a negativo e incierto. Eh, Aquí lo que está sucediendo ahora, ya estamos en un ciclo de bajas en la tasa de interés y bueno, lo que ha pasado es que ya la normalidad en la tasa que imaginábamos hace unos meses está en duda y que quizá la normalidad vaya a quedarse un poco más arriba. A normalidad me refiero a sin estímulos. ¿Cuál es la tasa a lo que a la que se va a estacionar en el tiempo, la tasa de fondeo? Y esta parece que pueda ser arriba del 4%, niveles que no veíamos en décadas, ¿no? Estábamos acostumbrados a que a lo mejor la normalidad bajara del 3%, fuera 2,5% en Estados Unidos. Entonces, que se acerque al 4% es algo diferente. Ahora, la economía ha enseñado que aguanta este niveles de tasa de interés, que los percibe, que no necesariamente esto le provoca una crisis. Entonces, bueno, estamos en el mercado tratando de regular. La curva que antes era negativa, donde las tasas de largo plazo estaban por debajo de las de corto plazo, ya se revirtió en el último mes. La tasa de fondeo ya está por debajo de la tasa de 10 años, lo cual te hace pensar pues que las cosas se están regulando y estamos llegando a la última fase del ciclo de bajas en la tasa de interés. Ahora, lo que viene es incierto. Normalmente así estamos en el último mes con cierre el año, sobre el año que viene. Mucha incertidumbre, pero eso es un año todavía atípico porque la nueva regulación de Trump va a generar mucho ruido y va a generar mucho movimiento. Las amenazas son suficientes para estar preocupados en el tema económico, comercial para México, para el mundo en general. Pero también, pero las cosas no se quedan cruzadas de brazos, generan movimientos, generan negociaciones y no necesariamente terminan en mal puerto. El Inter va a ser de mucho movimiento, de mucha bump, volatilidad para los mercados financieros, no necesariamente el final. Entonces, eso es lo que hay que entender. Quizá el escenario más malo no lo vamos a ver como que se cumpla, pero sí la amenaza va a ser suficiente como para ver mucha volatilidad en el tipo de cambio, en las tasas de interés, en las bolsas de valores. Entonces hay que tener esto en cuenta para el año que entra, para algunos aprovecharlo como oportunidad, pero para otros tener una posición defensiva en momentos complicados. No vender cuando las cosas están más preocupantes, pero tampoco estar tan flat y esperar que subirse en la montaña rusa porque vamos a obtener malos momentos seguramente en el año.
Entonces, para Estados Unidos no necesariamente es mala noticia y las bolsas lo que tenemos que estar muy atentos es a sus complementos fundamentales, a sus utilidades, a los reportes trimestrales van a tener mucha importancia para el próximo año. En el caso de México, bueno, decíamos, no necesariamente es el peor de los escenarios, pero vamos a estar muy atentos a la defensa, cuál es la posición del gobierno mexicano, qué tan rápido reaccione a las amenazas, a las imposiciones de Donald Trump, qué tan flexible es, eso va a significar qué tanto pueda durar los aranceles o alguna otra medida que nos haga en contra. No necesariamente o sea, el escenario de pensar que vamos a tener aranceles de 25% por varios años es imposible, no lo aguanta la economía norteamericana ni la economía mexicana, pero sí puede haber semanas o meses con esos tipos de aranceles. Entonces, eso es lo que hay que estar muy atentos y tratar de provocar la mejor defensa de nuestras inversiones para el 2025. Yo creo que son muy buenos tus comentarios. Vamos a tener economías funcionando en forma muy distinta. Yo creo que la perspectiva económica en Estados Unidos es razonablemente buena, con todo y que Trump verdaderamente es un chivo en cristalería, ¿no? Pero para México la perspectiva, pues hay que ser mucho más conservadores en cuanto a lo que esperamos y mucho más defensivos, como bien lo dices, ¿no? Tenemos más que nunca que estar unidos los mexicanos, sector público y sector privado, para hacer frente a las amenazas y también para aprovechar las oportunidades que seguramente habrá con un Trump en el gobierno de ese gran país, ¿no? Entonces, pues es lo que tenemos. Se nos acabó el tiempo muy rápido. La semana entrante daremos el cierre de los principales índices bursátiles y nos atreveremos a decir un poco la perspectiva de lo que pensamos que se puede obtener en ellos en términos de rendimientos y utilidades o pérdidas, si fuera el caso, ¿no? Pero bueno, pues lo vamos a hacer. Sin embargo, yo quiero nada más despedirme diciendo, les deseo muy felices fiestas, que lo pasen con mucha salud y que tengan mucha prosperidad en el 2025. Ahora sí que nos vemos el año entrante. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge, pero sobre todo, gracias a ustedes por habernos ayudado a entrar a sus hogares durante todo el 2024. Muy amables. Muchas gracias. Gracias, Manolo. Feliz año. Que estén muy bien.